Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Buenas, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado hoy? Como siempre, cada semana, aquí con un mensaje maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente, esperando que esta semana haya sido de grandes bendiciones y que se encuentren excelentemente bien. Bueno, entonces para no darle más como tiempo hay que se nos vaya el espacio para que el Señor nos pueda hablar a todos, pues pongámonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te doy, Señor misericordioso, por el milagro de la vida. Gracias por permitirnos cada momento que en este tiempo nos concedes para estar en tu presencia. Gracias por mi familia y por la familia de cada una de las personas que están aquí presentes en este momento aquí contigo, Señor. Gracias por ellos. Gracias, Padre Santo, por sus bendiciones y las que me das también a mí, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has guardado y nos has cuidado. Gracias por la salud que nos das, Señor. Padre Santo, tú conoces a cada uno de los que en este momento están aquí escuchando esta transmisión. Te pido, Padre Eterno, que tú traigas respuestas a cada una de sus necesidades, que si son situaciones de salud, Dios Padre Eterno, que la sangre de Cristo Jesús derramada por ese azote romano sobre su piel, que venga sobre ellos, Señor, para que por esas llagas ellos sean sanos, Señor, que puedan darte la gloria, la alabanza, Padre Santo. Asimismo, Señor misericordioso, te pido por si hay alguna puerta cerrada en cuestión de trabajo, Señor. Tú eres el dueño de todas nuestras empresas, de todas las empresas del universo, Señor. Por eso te pido, Padre Santo, si tu voluntad es que abra las puertas para que ellos puedan tener el sustento, Señor, para sí, para sus familias, Señor. Te pido, Padre Santo, también que tu presencia esté en cada hogar, Señor, para que la paz, la tranquilidad, el amor y la alegría reinen en sus hogares, Señor. Que sus corazones puedan ser transformados, que sus mentes puedan ser abiertas para que ellos puedan entender de tu palabra, que sus oídos, Señor misericordioso, realmente también estén en sintonía contigo para que al escucharte, Señor, su fe se incremente, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos. Gracias porque solamente tú, eterno Dios y Rey, eres quien nos puedes conceder tantas maravillas, nadie más. Eres tú quien nos ha creado, eres tú quien nos ha proporcionado todo lo que a nuestro alrededor hay. Entonces por eso, Señor Padre eterno, recurrimos a ti, porque sin ti, ¿a dónde podríamos ir, Señor? Sin tus palabras, ¿cómo podríamos nosotros aprender? Gracias, Padre eterno. Te pedimos, Señor misericordioso, que mientras que estamos en este espacio, Señor eterno Rey, todas las cargas que tenemos de el diario vivir, te las podamos entregar a ti para que podamos estar en descanso contigo, escuchándote, deleitándonos en tu palabra. Señor, que no hayan distracciones que nos roben este momento de estar en tu presencia. Y que la palabra que hoy tú nos vas a dar, Señor, traiga gran enseñanza a nuestras vidas, Dios. Si es de tu voluntad, libertad. Si es de tu voluntad, sanidad. En fin, Padre Santo, solo en ti, de ti dependemos y a ti acudimos, Señor, para que seas tú el que obra en nuestras vidas y que a través de nosotros sí hemos de ser ese testimonio que tú anhelas para con nuestras familias, que nuestras familias puedan recibir la bendición, Señor, que viene de ti a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo y gracias por la palabra que nos vas a dar. Bendícenos, Padre Santo. Bendícenos, Señor misericordioso, y que en todo tiempo se haga tu santa y tu perfecta voluntad. Que tu reino sea dado aquí en esta tierra,
que nosotros realmente perdonemos como tú nos perdonas, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a que nosotros no caigamos en tentaciones, para que así podamos estar caminando firmes, para que el día que tú nos llames a tu presencia, realmente podamos quedarnos contigo en tu reino celestial. Gracias, eterno Dios y Rey, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy un texto hermoso que encontramos en la primera carta a Timoteo, ¿sí? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y que sea el Espíritu Santo quien nos hable hoy. Dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Vamos a dejarlo hasta ahí, el versículo 6, la parte A. Vuelvo y se la repito. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tremendo, tremendo, porque esta es una gran verdad. Y me ponía yo en esta situación cuando estaba estudiando la palabra, y solamente hay un Dios, solo hay un Dios. Puede ser que nosotros queramos imaginarnos muchas cosas, pero la realidad solo hay un solo Dios, independientemente, y un único Dios. Y estamos nosotros, estamos los seres humanos, estamos la creación de Dios. Dios nos crea, nos da este universo, esta tierra, para que la disfrutemos. Y se dan las circunstancias de que desafortunadamente por causa del pecado nosotros rompimos con esa relación que teníamos con el Padre. Rompimos esa relación que teníamos con Él. O sea, haz de cuenta que tú como hijo tienes a tu papá, ¿sí? Tu papá es, o sea, cuando uno es pequeño, la verdad, uno ve a su papá como el superhéroe, entonces, o la mamá como el superhéroe, la superheroína. Y uno cuenta con ellos todo el tiempo. Uno, o sea, yo veo a los niños y ellos quieren buscar a su papá, ellos quieren estar con su papá, que su papá los cuide, que su papá los proteja. Cuando ellos se pierden, o sea, se distancian un poquito de papá, ellos se angustian. No sé si ustedes han observado un niño. El niño se angustia buscando a su papá o a su ente de autoridad, mamá o papá. Eso es algo que sucede en la naturaleza. De alguna manera nosotros también nos encontramos en esa situación. Y entonces me ponía yo a pensar algo muy interesante. Él nos crea, nos da este mundo y bueno, alguien se pone en mitad de esa relación, desafortunadamente. Y entonces eso hizo que nosotros empezáramos a alejarnos. Como Él es alguien que no vemos, ¿cierto? Es alguien intangible, o sea, no es concreto. Pues entonces Él trataba de comunicarse con nosotros, escogía a una que otra persona, ¿sí? Y podemos conocer ahí a través de la historia de la Biblia grandes patriarcas, profetas y demás, que trataban de dar a conocer lo que el Padre les hacía entender. Una cosa es cuando yo me siento, como les estoy haciendo ahorita, les estoy comentando algo que yo entendí, ¿sí? Y entonces empiezo a hablar de las cosas que yo entendí. Pero si ustedes todos los días estuvieran conmigo, se darían cuenta de que no solamente yo dedico mi tiempo a estudiar, sino que también otras responsabilidades tengo en mi casa. Y entonces en esas responsabilidades pues hago otras cosas como persona normal, comunes y corrientes, que camino con otras personas, que hablo con otras personas, que hago oficio, que hago comida, que lavo ropa, que salgo a pasear, bueno, que me divierto, me río.
también lloro frente a cosas, a veces desafortunadamente no puedo negarlo, también me da mal genio. Entonces me ven en otra cantidad de situaciones aparte de estar solamente sumergida a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa situación? Sucede que cuando yo estoy en ese plano de que recibo un mensaje del Señor, transmito un mensaje del Señor, y entonces las personas, bueno, tenemos diferentes maneras de hablar. Hay personas que lo hacen ver como una orden, como una norma, algo que no se puede romper. Entonces tú tienes que orar así, tú tienes que ir tienes que estar a tales horas en la iglesia, tienes que hacer, bueno, o sea, se ponen de normas. Hay otros que, bueno, empiezan a hablar y tratan de entender, de explicar y todo esto, pero pues es algo como un conocimiento que se va adquiriendo. Y eso pasaba con el pueblo de Dios. O sea, ellos trataban de entender las cosas, entonces por eso fue que salieron, o sea, surgieron en la ley de Dios más de 600 normas, más de 600 mandamientos, donde ellos trataban de ajustar pues todo lo que el pueblo de Dios debía hacer, que era lo bueno, que era lo malo. Si tú haces lo bueno, ganas esto; si tú haces lo malo, esto es lo que vas a obtener, bueno, etcétera. Pero entonces se daba la situación de que pasaba el tiempo y el pueblo pues solamente tenía como que alguien que se comunicaba con ese Dios. Entonces fácilmente podían decir, ¿pero de verdad será que existe? ¿De verdad será que, o sea, si nos van a pasar todas esas cosas que dice que nos van a pasar si nosotros incumplimos la ley? O si la cumplimos, ¿será que sí nos va a pasar algo bueno? Porque es que, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, dirían, no, pero es que mire, estamos haciendo esto, hemos cumplido esta norma, hemos hecho esta otra, pero desafortunadamente no nos pasa nada diferente. O sea, seguimos en las mismas, no cambian las cosas, no vienen bendiciones. Entonces, ¿será que ese Dios sí existe? Entonces, a raíz de todas esas situaciones, ¿cierto? Pues era lógico que el pueblo, o sea, a pesar de que algunos trataban de mantenerse, les quedaba muy difícil realmente entrar a vivir la presencia de Dios, porque lo veían más como la normatividad. Y así lo podemos ver en la actualidad. O sea, nosotros podemos ver que hay muchas situaciones que son porque, en la iglesia es por tradición. O sea, muchos aprendimos las cosas por tradición. Entonces vamos a la iglesia, tenemos que arrodillarnos, tenemos que persignarnos, tenemos que orar así, o sea, muchas cosas son porque es la forma, así se deben hacer las cosas. Entonces hay muchísimos que van a la iglesia y desafortunadamente ven eso como un rito, simplemente un rito, bueno, que tengo que cumplir porque la norma dice que si yo no voy, bueno, entraré en pecado, entonces por eso tengo que ir. Pero cuando llego allá y aunque me arrodillo, me persigno, oro, bueno, lo que sea, y hasta recibo el cuerpo de Cristo, mi mente está en otra parte. Está en otro lugar, está pensando otra cantidad de cosas. Entonces nos damos cuenta de que estamos allí presentes, pero realmente estamos ausentes, porque a lo mejor estamos pendientes de cosas que están sucediendo en otro lugar, situaciones que nos hemos divertido posiblemente, o situaciones que solamente estamos pensando en el dolor, en la angustia, bueno, etcétera. Y entonces viene alguna persona, nos habla de Dios y nosotros decimos, a ver, pero es que yo, mire, estoy orando, mire, estoy haciendo esto, mire, estoy haciendo aquello, y nada pasa. Mire, yo llevo tantos años sufriendo y pidiéndole a Dios por esto, y nada pasa.
Y nos causa dificultad creer en esas personas que posiblemente nos hablan porque son personas que han cometido errores, que a lo mejor hemos conocido en otras circunstancias, bueno, etcétera. Puede ser que sí. Y entonces eso hace que nuestra relación con Dios realmente sea una relación bloqueada. O sea, es como que tuviera un muro, ¿sí? Dios allá y nosotros acá y en la mitad un muro. Y nosotros tratando de entender de una manera particular, ¿sí? ¿Quién es Dios? Porque solamente nos fijamos en las normas que nos dicen, solamente hacemos las cosas que nos dicen, de ir a la iglesia tantas veces, de hacer lo que tenemos que hacer en los sacramentos y demás. O sea, hacemos las cosas porque es como un mandato, simplemente un mandato. O sea, es algo legal, es una ley, punto. Y entonces si hay una situación de ley, entonces pues si yo no cumplo esa ley me va a traer una sanción si no la cumplo, ¿no? Entonces estoy actuando más por una situación de obligatoriedad que por una situación de vivencia, de que quiero hacerlo, de que quiero experimentar más. Y ahí es donde nosotros tenemos grandes problemas. El Señor, Dios Padre, envió profetas, envió patriarcas, envió muchas personas para tratar de que su pueblo no se desviara, pero pues era lógico, o sea, todos estos profetas, todas las personas que de alguna manera también tenían una vida normal, común y corriente, a pesar de que tuvieran una conexión un poco más grande con Dios, pues desafortunadamente no lograban impactar completamente lo que se necesitaba en el corazón de nosotros para realmente creer que Él existía. Entonces, por eso se hace en nuestras vidas esa concepción de que Dios es un Dios por allá lejano y además de todo castigador. Bueno, entonces yo me pongo a pensar, entonces ¿qué pensaría Dios Padre? Tiene a sus hijos y hay personas que tratan de mandarle mensaje, pero por otro lado, sí, o sea, hay otras personas, no, mire, su papá está equivocado, su papá quiere que usted haga esto y esto, pero ¿cuándo le va a ayudar? Miren, más fácil hacer esto, consigue más fácilmente las cosas, recibe mayores posibilidades de divertirse, su vida va a ser más poderosa, bueno, etcétera. Y entonces uno empieza a mirar que esa vida con ese padre, sí, no es tan buena. Entonces los papás, los que somos padres, cuando empiezan nuestros hijos a tener esas diferencias de opinión con uno trata de decirles, hijo, mira, no hagas esto, no te juntes con estas personas, evalúa la relación que tienes, ¿por qué no asistes a misa? Bueno, etcétera. Uno trata de decirles, estás equivocado, mira, hazme caso. Bueno, uno se las quiere inventar por las buenas y por las malas, es la verdad. Uno le quiere decir a los hijos que por ese camino que van no van bien. Y uno dice eso es porque uno ya viene sufriendo cosas, pero, ojo con esto, uno les viene diciendo eso, pero curiosamente uno no ha cambiado todo el dolor, todo el malestar que le generó a uno ese tipo de vivencia incorrecta también, porque a la vez nosotros fuimos desobedientes con nuestros padres. Entonces, nuestros hijos, por más de que les digamos, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no te juntes por aquí, no te vayas por allá, etcétera, no nos hacen caso, porque además de todo eso, ellos sí tienen otros amigos por otro lado, y esos amigos les están diciendo, ay, no sea tontico, mire, vaya, haga esto, mire, esa chica está genial, mire, este negocio es fascinante, oye, prueba esto que es espectacular, etcétera, etcétera.
Y por más de que nosotros les digamos, pues ellos no están viendo nuestros resultados, pero sí están viendo los resultados de los amigos. Entonces ellos ven que algo les genera placer, recogen dinero pues muy rápido, aunque no sea muy bien habido, etcétera. Entonces, ¿a quién le van a creer? ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿O a los amigos? Entonces lo más seguro es que le creen a los amigos. Y entonces empiezan a inclinarse por los amigos. Eso es lo que va a suceder. Entonces es cuando Dios Padre, viéndonos a nosotros en esa condición, Dios Padre envía a su Hijo único. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué enviarlo a Él? O sea, ¿qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y es clara la razón. Si yo necesito que alguien sepa cómo es vivir conmigo, como si yo estuviera en esa posición, y mis hijos están creyéndole más al mundo y todo eso, yo escogería a ese hijo obediente, a ese hijo que de verdad está saliendo adelante, ese hijo que de verdad cree que hace las cosas que yo le diga y están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Pues Dios Padre escogió a su Hijo unigénito precisamente porque era obediente, porque lo amaba, porque hasta estaba con él desde la creación del universo, etc. Jesús estuvo con él siempre. Jesús sabía cómo actuaba el Padre. Jesús hablaba como el Padre. Jesús reaccionaba como el Padre, porque él se dejó guiar por el Padre todo el tiempo. Entonces, lo único que podía hacer Dios Padre era enviar a su modelo, ¿sí? Él no se podía salir de allí donde estaba, por decirlo así, o sea, no dejaba su trono, pero podía enviar a alguien que sí lo representaba y plenamente lo representaba. O sea, sabía quién era él perfectamente. Y es cuando él envía a nuestro Señor Jesucristo. Y lo envía en nuestra forma. ¿Por qué? Porque nosotros no le creemos a él estando por allá, tan lejos. O sea, todos tenemos una imagen así toda distorsionada en ese momento por tantas situaciones y demás, porque es que a Dios yo no lo veo, a Dios yo no lo conozco, ¿quién me habla de Dios? Bueno, ¿será que Dios sí te está hablando? Etcétera, etcétera. Pero si ven a una persona que viene a mostrar, ¿sí?, lo que es vivir con base en todo lo que Dios dice, ¿sí?, en toda la palabra que Dios dice. Entonces, viene su Hijo a mostrarse aquí entre nosotros. Él vive en una familia, o sea, nace en una familia, y como tal, al nacer en una familia, pues él aprende, o sea, él ve todo el funcionamiento, ve las reacciones, ve toda la situación, aunque ya nos conocía, pero ya él empieza a interactuar con nosotros en la carne, en la limitación de la carne. Y él dentro de eso aprende a como quien dice, a mostrar cómo no debemos dejarnos limitar por la carne. Cómo debemos fortalecer el alma, cómo le debemos mantener en vida el espíritu. Jesús, al estar en familia, al estar en un grupo social, al ir a aprender cosas, porque él le tocaba aprender cosas, por aprender un oficio, para sostener a su familia, en fin, o sea, él no vino a hacer cosas raras, o si no hubieran empezado a hablar, no, es que este niño, así como hablan ahorita en las redes, ay, no, es que este niño toca el piano excelentemente, interpreta una melodía maravillosa, y entonces empiezan a hacer tremendo boom. No, él estuvo en su familia, tenemos presencia de que él fue presentado en el templo, y después de eso no tenemos mayor reporte.
Él está en familia, él estuvo en familia. No hablan de que haya sido como Juan el Bautista, que estuvo por los desiertos y todo esto. No dijeron eso. O sea, no se conoce esa parte. Lo único que se sabe es que él debió estar haciendo algo, pero era un niño y él cumplía, él era obediente, él respondía a sus padres, en fin. Eso quiere decir que él debía convivir con los seres humanos, y a pesar de convivir con los seres humanos, él mantenerse en esa situación de desarrollar, o sea, dentro de sí todo lo que es el reino de Dios. Imagínense eso, o sea, yo digo un reto muy interesante, muy interesante. Y es lo que de alguna manera nosotros deberíamos cuestionarnos, porque si el Señor nos dice que nosotros somos hijos de Él cuando nos bautizan, quiere decir que en nosotros también debería estar ese reto. Debería estar el reto de realmente aprender a vivir dentro de los parámetros del reino de Dios. Eso es lo claro, ¿no? Pero eso no lo tenemos presente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En todo caso, Jesús se da la oportunidad de venir, de convivir, de aprender de conocer las cosas humanas, el vivir en familia, el vivir en una sociedad, posiblemente aprender un oficio, porque se supone él era carpintero, bueno, muchas cosas. Y después de eso es cuando empieza a obrar, o sea, ya sale a la parte pública, a la vida pública. Y es cuando empieza a mostrarnos, ¿sí? A mostrarnos cómo es vivir guiados por la palabra de Dios. Cómo es hablar guiados por la palabra de Dios. Cómo es reaccionar correctamente ante las dificultades conforme a lo que la palabra de Dios dice. O sea, Jesús de Nazaret muestra claramente que nosotros, siendo hijos de Dios, ¿sí? Pero esa es la clave, ¿no? Hasta donde realmente me considero hijo de Dios. Una cosa es tener el título, pero otra cosa es realmente vivirlo. Muchos, yo sé, de profesionales que tienen títulos, pero no se desarrollan en su carrera profesional. O sea, me viene en este momento un testimonio que escuchaba de un mexicano que precisamente presentaba parálisis cerebral, y entonces no creían de él nada, pero por la tenacidad de su hermano y no dejarlo hundir, él le ayudó una cosa a la otra, la familia le entró a apoyar, él terminó una profesión, ¿sí? Y lo curioso es que siendo profesional, él dijo: yo lo que quiero es manejar carro, un taxi. Y él es un conductor de taxi. Entonces, la situación es que pueden haber muchos profesionales que a la verdad no viven como tal. O sea, tienen un título, pero no se desarrollan dentro de la profesión. Pues, la verdad, nosotros muchísimas veces, o sea, he conocido muchos que teniendo el título de hijos de Dios, no se sienten hijos de Dios. Esa es la realidad. Pero Jesús, con toda la claridad, Él vino a decirnos: mira, el Hijo del Hombre vive así. ¿Sí? El Hijo del Hombre cumple la palabra de Dios, actúa conforme a la palabra de Dios, habla conforme a la palabra de Dios, piensa conforme a la palabra de Dios. Realmente se siente hijo de Dios. Y al sentirse y vivir como hijo de Dios, muestra las grandes hazañas que puede llegar a ser un hijo de Dios. O si no, estaríamos negando la palabra de Dios cuando dice: y ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Pero ese texto bíblico no se hace realidad porque la verdad no nos sentimos hijos de Dios y no vivimos como hijos de Dios. Nos falta mucho por romper eso. ¿Qué tenían de diferente estos discípulos que vivieron en el tiempo de Jesús? Si ellos no eran estudiados, claramente Jesús lo dijo. O sea,
Él no escogió personas estudiadas, algunos pocos sí tenían algunas destrezas, pero no todos. La mayoría no eran estudiados, eran gente del pueblo. Y la particularidad es porque ellos pudieron hacer todas las grandes cosas que se escribieron en la palabra de Dios. Y todo eso tiene que ver es con el creer, con la fe, con el aceptar las palabras y ponerlas por obra. Jesús vino a nuestra vida, ¿sí? Jesús vino a este planeta, a esta tierra, a este mundo, se personificó, o sea, tomó cuerpo en una persona para mostrarnos lo que nosotros, como hijos de Dios, podremos alcanzar, hacer. Pero el asunto es que no estamos siendo. O sea, no nos estamos viendo como hijos de Dios. Él vino no solamente a mostrarnos que somos hijos de Dios, que podemos hacer como hijos de Dios, sino Él vino a restaurar esa relación con Dios. O sea, Él me vino a mostrar que si yo hago las cosas como Dios quiere, mi relación que fue rota abruptamente por el pecado, esa relación que fue destrozada, se va a poder volver a restablecer. Y al restablecer mi unión con Dios, al tener esa conexión con Él, pues yo voy a tener esa herencia con Él. Así como Jesús la tenía. Jesús tenía intimidad con el Padre. Jesús hablaba con su papá. Cierto que cuando nosotros hablamos con el papá y tenemos alguna necesidad, papá, mire tal cosa, así sea solamente de un consejo. Tú hablas con tu papá te habla, te dice, te orienta y tú entras en paz y con toda la seguridad entras a actuar. Jesús tenía eso. Jesús podía hablar con su papá. Jesús sabía que quería a su papá. Jesús le obedecía a su papá. Nosotros empezando porque ni obedecemos a nuestros padres terrenales, imagínense. No obedecemos a nuestros padres. Entonces, ¿cómo será que el Señor en este momento, o sea, cuando Él viene, porque lo dice, que Él es un mediador? Hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres. Y fue Jesús. Él es ese puente que restaura esa relación con Dios Padre. Si yo sigo, o sea, si yo veo el ejemplo de Jesús, si yo le hago caso a ese Jesús, yo voy a empezar a pasar ese puente para llegar a comunicarme con Dios Padre. Pero yo tengo que decidirme. Yo tengo que hacer cosas claras para poder realmente llegar a esa relación con Dios Padre. Es importante que lo pensemos. Nosotros queremos respuestas a muchas necesidades. Queremos que se solucionen nuestros problemas. Queremos que hayan milagros, por decirlo así. Sí, todos queremos eso. Queremos grandes bendiciones. Pero hay alguien que nos dijo cómo se alcanzaban esas bendiciones, pero nosotros le seguimos haciendo caso al que habla del mundo. No, que tienes que hacer este negocio, no, que tienes que ir a tal parque, que tienes que pagar tanta plata, que tienes que, o dinero, tienes que, hacer 1000 cosas para obtener bendiciones. Pero es que ya hay alguien que nos dice cómo obtener la bendición. Ya hay alguien que nos dice cómo poder obtener la herencia de un hijo de Dios. Y no es una herencia material. Aunque viene por añadidura, la palabra lo dice. No, o sea, Dios conoce nuestras necesidades. Pero el Señor quiere es que nosotros nos centremos realmente en lo que es fundamental y lo que es importante, que es restaurar nuestra relación. ¿Acaso tú como padre o madre no quieres que tu hijo restaure la relación contigo?
que tu hijo se acerque y te haga caso, que tu hijo te obedezca, que tu hijo sea, al hacer las cosas que puede hacer, sea un orgullo para ti. ¿Acaso tú no quieres eso de tus hijos? Dios Padre también. Dios Padre que nos quiere que nosotros, que somos sus hijos, nos acerquemos a Él, que le obedezcamos. Yo te pregunto, ¿tú acaso no quieres bendecir a tus hijos? ¿Tú acaso no quieres que a tus hijos les vaya bien? Que no estén en esos lugares donde sabemos que van a peligrar o algo así. ¿Y por qué pensamos que Dios sí quiere que nosotros estemos haciendo lo incorrecto? Que no tengamos bendiciones, que nos enfermemos, que nos pase algo. ¿Por qué creemos que Dios es así? Dios, más que nosotros, desea lo bueno para nosotros. Entonces, Dios nos está diciendo, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero nosotros no le obedecemos a Él. A ver, ¿qué nos está pasando? Si yo quiero enseñar obediencia, que es un valor y una virtud además, pues yo tengo que aplicarla, ¿no? Yo tengo que empezar a romper con la desobediencia que ha habido en mi vida. Pero ¿cómo rompo con esa desobediencia? Pues empezando a obedecer a mi papá real, al que de verdad me creó, al que me dice, mire, el camino real es este. Tú te apartaste de mí, pero yo tengo muchas bendiciones. Pero el Señor está esperando es que yo le obedezca. No es solamente ir a pedir y clamar y llorarle y papito, por favor, deme esto, deme aquello. Sí, interesante. Pero Dios quiere que tú le obedezcas. Por eso es que hay bendiciones que no han llegado después de tantos años. Por eso, por más de que oras y lloras y, mejor dicho, como hacían los de antigüedad, se rompían las vestiduras, se ponían sin ceniza, etcétera, etcétera, no tienes bendiciones, es por eso. Porque no obedeces a Dios Padre, porque no tienes relación a Dios Padre. Yo te pregunto, una persona que tú no conozcas, que se te acerque de la calle y te diga, yo quiero que tú me des algo fino de tu casa, de pronto, que quiero que me des la nevera, digamos, una idea. Y tú así sin más ni más, y tú le vas dando las cosas, bueno, si lo haces, qué bendición. Pero ¿no crees que lo cuestionaría? ¿Y quién es este que viene a pedirme las cosas? Pero si viene tu hijo, tú se la das. Bueno, a veces los padres estamos pecando de no hacerlo, ¿no? Pero es más fácil que tú le des las cosas a tus hijos, ¿no? Eso es verdad. Si tu corazón no está dañado, no está tan dañado, tú lo más seguro es que sí le apoyas a tus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿será que Dios, que sí tiene un corazón bueno, cuando tú como hijo le pides algo, el Señor no te lo quiere dar? Claro que te lo quiere dar. Pero el Señor está diciendo, pero yo para qué te doy bendiciones si no las vas a saber usar, porque no eres obediente. Es como cuando es la misma situación que pasó con el hijo pródigo. Pues sí, el hijo le dio la bendición, se la dio, la herencia, como le pedía al pequeño. ¿Y qué hizo con la herencia? ¿Qué hizo con la herencia? El Señor muchas veces ve eso, pero si esa herencia nos va a hacer perder nuestra vida y nuestra alma de paso, Él no nos va a dar esa bendición. Yo creo que le dio eso al hijo pródigo porque sabía que el hijo pródigo volvería a casa, él volvería a casa, porque él había dado muy buen testimonio. Pero si Dios Padre sabe que esa bendición me va a llevar a la muerte espiritual, te aseguro que Dios Padre no me da bendición, no me la da, porque Él encontrará otro camino para que yo resucite. Y si yo vivo espiritualmente, si ya será otra cosa que Él me va a dar bendiciones, ¿no? Pero el Señor sabe todo lo que me conviene. Y si el Señor sabe lo que me conviene, Él hará lo mejor para mí.
Pero aquí el Señor nos está diciendo, para que no tengamos que estar esperando las bendiciones. Y me pareció muy interesante, estoy viendo una serie muy bonita y un diálogo que me enviaron de Jesús y Santiago, porque mostraba que Santiago tenía como que una situación física, y Santiago le decía que por qué no lo sanaba si él estaba sanando a todo el mundo, y entonces ahorita lo enviaba a hacer predicación, y entonces que por qué así, que cómo iba él a dar testimonio. Y le decía, en esta serie le decía a Jesús, le decía: ¿qué más valor tiene que tú me creas sin tener un milagro? Que me creas porque sí, porque me amas, simplemente porque me quieres a mí, o por un interés de un milagro. Y es la verdad, muchísimas personas están esperando un milagro para creer en Dios. Qué hermoso poder tener fe y amar a Dios Padre, y obedecerle a Dios Padre sin necesidad de un milagro. Tiene mucho más valor que tú realmente te encuentres con Dios Padre, que tú de verdad aceptes lo que Dios Padre dice, que tú de verdad le obedezcas, que tú creas en Él y obtengas tu salvación, o sea, haciendo las cosas como Dios Padre quiere. Dios Padre no desea lo malo para nosotros. Jesús claramente, cuando vino a la tierra y estuvo entre nosotros, dijo: yo no he venido a condenar, yo he venido a darles salvación. Entonces, si Jesús nuestro Señor vino a darnos salvación, ¿sí? ¿Por qué nos interesa tanto los milagros? ¿Por qué nos interesa tanto tener cosas? Si lo que deberíamos estar anhelando es la salvación. Si lo que deberíamos estar anhelando es poder gozar con nuestro Padre en su reino celestial. Porque muy claramente lo sabemos, esta tierra, este tiempo en la tierra es pasajero, es temporal, este cuerpo es temporal. Pero nuestro espíritu, nuestra alma no son temporales, son eternos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nos salvemos o no? ¿Será que queremos que ese espíritu que sopló el Espíritu de Dios sobre nosotros se condene, o de verdad pasemos a otro plan? Jesús, cuando resucita, Jesús nos muestra que hay otra vida. O sea, si Él no hubiera resucitado, como lo dice la palabra, si Él no hubiese resucitado, la verdad sería vana nuestra fe. O sea, vino, habló muy lindo y ya lo mataron, y entonces así queda todo. No, la recompensa que hay, así no la tengamos en la tierra, pero les aseguro algo, que en la medida en que nosotros con mi esposo aprendimos a obedecer a Dios Padre, todavía seguimos aprendiendo. Mientras que hemos aprendido a obedecer a Dios Padre, sabemos que hay muchas bendiciones, hay una forma de vida muy diferente, han cambiado nuestra forma de relacionarnos. O sea, nuestra vida es muy diferente a como cuando vivíamos sin Dios. Y les aseguro algo, que si no más así en la tierra nosotros hemos recibido bendición, si nosotros seguimos trabajando por esa salvación y no nos distanciamos de Dios Padre, vamos a tener el premio de nuestro Señor cuando Él resucita. Nosotros podremos resucitar. Esa es la fe. Eso es lo que nosotros deberíamos trabajar. Lo que nosotros deberíamos trabajar es nuestra salvación. O sea, que tú no te vayas a quedar allí muerto y no tengas esperanza, sino de mayor sufrimiento, sino que tú mueras y tengas la esperanza de que tu vida estará en la plenitud del gozo, en la presencia de Dios Padre. Eso es lo que nosotros deberíamos trabajar. Así como Jesús hizo enviar a sus discípulos de 2 en 2, muchas veces el matrimonio se vuelve la tortura y el infierno. ¿Pero por qué? Porque nos equivocamos de ver el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio tiene que ser para nuestro crecimiento hacia la salvación.
El propósito de los hijos debería ser que nosotros enseñáramos a nuestros hijos hacia la salvación. Que en nuestro relacionarnos sea para crecer todos y bendecirnos entre todos para salvación, porque al fin y al cabo nadie se ha llevado las cosas que ha alcanzado en la tierra, ¿no? Si no nos hemos dado cuenta, no hay personas que muriéndose se lleven sus vestidos, sus joyas, su dinero, pues posiblemente las enterrarán y pues sabemos de ello. En las culturas prehispánicas, prehistóricas, en fin, se enterraban sus posesiones, pero ¿y acaso no las han desenterrado todas esas posesiones? ¿Acaso no están todavía en esta tierra esas posesiones? Si se hubieran ido con la persona, pues hasta a lo mejor ya ni las encontrarían. Pero es que las están encontrando. Eso quiere decir, nadie se lleva lo material, nadie se lleva lo terrenal. Solo nos vamos a llevar lo espiritual. Y lo único que a nosotros nos debería enfocar para trabajar nuestra vida, nuestras relaciones y de todo es la posibilidad de salvarnos. No nos enfocamos en eso. Nos preocupa que nuestros hijos aprendan yo no sé cuántas materias y además de todo materias que los están desviando del camino, y no nos preocupa enseñar la parte espiritual, no nos preocupa enseñar quién es nuestro creador, no nos preocupa enseñar valores del respeto, del amor, de la caridad, del perdón. No nos preocupa absolutamente nada de eso. Solamente dejamos las cosas allá porque es que estamos además demasiado ocupados aprendiendo cosas del mundo, haciendo cosas del mundo, y no nos interesa tampoco a nosotros mismos buscar la salvación. Solamente recurrimos a ese Dios por allá lejano para que me haga un favor. Esa es la realidad. Estoy buscando a Dios para que me haga el favor porque ahorita sí tengo problemas, ahorita se me presentó la dificultad con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, qué sé yo, en el trabajo, y ahí sí busco a Dios, pero no estoy buscando como esa relación constante de aprender a diario para salvarme. Y que en ese proceso de yo salvarme, de aprender, pueda transmitir lo que voy aprendiendo a los que están cerca de mí. No nos interesa. No estamos viendo este don tan maravilloso. Porque Dios en su infinita misericordia, viendo a sus hijos perdidos, viendo a sus hijos destruidos, viendo a sus hijos llorando, vueltos nada, Él manda a su Hijo unigénito para que nos enseñe. Oye, qué amor tan inmensamente grande, si no te has dado cuenta, eres tan amado por Dios. Qué amor tan grande Dios te tiene a ti. Y no te has dado cuenta que hizo lo más duro. ¿O acaso tú serías capaz de sacrificar a tu hijo para que alguien se salve? Dios sacrificó a su Hijo, a su amado, para que nos salváramos nosotros. Y se sacrificó a Jesús voluntariamente, o sea, Él obedeció, pero Él pudo decirle, no, Padre, yo no acepto tamaña situación que voy a vivenciar. Pero después de todo, y aceptó obedecerle y soportar todo lo que Él tuvo que soportar en la pasión. Todo lo soportó, y todo, ¿por qué? Por amor. Porque además de todo, y en la cruz viene y dice, perdónalos, papá, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo amor que nos tienen. Tremenda, compasión, misericordia. Es como esa cuestión de cuando tu hijo se cae, tú quisieras quitarle el dolor, tú quisieras, devolver el tiempo para que nada le pasara. Dios Padre nos ama de tal manera que mandó su Hijo para que nosotros podamos ser rescatados, para que nosotros podamos seguirlo. Pero ¿saben qué es tan tremendo? Que a pesar de ese dolor, a pesar de ese amor tan profundo, y por el amor mismo te respeta y te da la libertad. Y la libertad es de que tú quieras decidir.
La libertad es de que tú quieras aceptar lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Y es tu libre albedrío. Él no te va a obligar a ti a creerle. No te va a obligar a ti a seguirlo. No te va a obligar a ti a obedecerlo. No te va a obligar. Te está diciendo las cosas. Te está diciendo, este es el único camino. Así como a veces tú sí quieres obligar a tus hijos. Por más de que los obligues, más irá. Tú quieres que tu esposo te siga y lo estás obligando a que te quiera amar. Por más de que lo obligues, se irá. Dios nos respetó en nuestra libertad. Nuestra libertad implica que nosotros tomemos decisiones, porque eso es lo que Dios quiere. O sea, ya hay como 7 cosas que el Señor quisiera con el mensaje que nos da, diciéndonos, yo te envié esta oportunidad para que tú restaures el camino, pero tú verás si tú escuchas a Dios. ¿Quieres escuchar o quieres taparte los oídos? Porque yo sé que ahorita a lo mejor estás dedicándole tiempo a mirar también la tele o la red social porque te llegó un mensaje o porque alguien te habló o porque estás simplemente por el camino, qué sé yo. Lo primero que tienes que aprender es a escuchar. Si quieres escuchar y obtener la bendición. Si quieres realmente restaurar el camino que lleva a Dios. Jesús dio todo, lo ha dado todo, aún lo sigue dando todo. Pero tú tienes después que escuchar seriamente este mensaje, decidirte. Tú eres la única persona que puede decidirte si quieres ser salva. Te aseguro que tú no vas a salvar ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a nadie. Tú lo único que vas a poder hacer es, si te salvas, interceder por ellos. Porque acuérdate del pasaje del rico y del pobre Lázaro. Manda que Lázaro me dé tal cosa. No. O sea, ya lo único que podrás hacer, si tú te salvas, es interceder. O sea, si estás trabajando por tu salvación. De resto es difícil. Difícil que también te escuchen a ti porque ni siquiera trabajas por tu salvación. Imagínate. Entonces, después de escuchar y decidirte, tú debes realmente vincularte y comprometerte, vincularte con las cosas de Dios y comprometerte a seguirlo, comprometerte a conocerlo, comprometerte a estar con Él, no, ay, ahorita estoy y después me salgo porque me hicieron mala cara, porque no me saludaron, porque no, es que no es con las personas, es vincularte y comprometerte con Dios, con las cosas de Dios, no con las personas, porque ellos igual están que tú, buscando un camino, y el camino solo es Jesús, o sea, la vinculación y el compromiso solo es con Jesús. Y después de vincularte y de comprometerte con Jesús, la idea es que tú empieces a investigar y a profundizar en lo que Dios dice. Y en la única parte donde te puedo asegurar que tienes mucho material para mirar, para investigar, para profundizar, para que te cuestiones, para que el Señor penetre tu pensamiento, es a través de la palabra de Él. Si tú tomas la palabra de Dios, la investigas, la profundizas, realmente de manera vinculada y comprometida, el Señor trabajará en ti, te transformará, porque si no te dejas trabajar, si no profundizas, si no investigas, no te podrás dejar impactar, porque la idea es que Dios te impacte. Cierto que cuando a ti te impacta algo, tú como que quieres más de ese algo, ¿cierto? O sea, si tú encuentras algo maravilloso, tú quieres mantenerte en ese algo maravilloso. Entonces, si tú te dejas profundizar, investigar, conocer profundamente a nuestro amado Señor y dejas que Él te impacte con lo que Él te dice, Él podrá realmente moldearte. Él podrá moldearte si tú te dejas impactar
por sus palabras, te moldeará. Y si Él te va a moldear, como pasó con estos discípulos, que eran hombres comunes y corrientes, que no tuvieron estudio mayor cosa, cuando ellos simplemente se dejaron impactar por las palabras, por lo que veían de nuestro Jesús, ellos pudieron entrar a actuar. Ellos pudieron entrar a funcionar, a hablar de Él y a actuar como hijos de Dios. Porque ellos pudieron empezar a actuar como hijos de Dios. Y entonces en ellos se vieron señales, se vieron prodigios, maravillas, cosas más grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor estaba realmente, al haberlos moldeado, ya actuaba a través de ellos en su corazón. Ellos ya se sentían hijos. Ellos ya vivían la presencia de Jesús en sus vidas. El Espíritu de Dios ya vivió en ellos. Porque eso es la idea de que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Si el Espíritu de Dios vive en mí, yo podré actuar. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, podré mantenerme firme y perseverar en el camino. No me dejaré derrumbar por las cosas que sucedan, por las circunstancias, por los comentarios, por las cosas que me digan. No me dejaré derrumbar si yo dejo que el Espíritu de Dios viva en mí, me moldee. Yo me mantendré firme. Pero si nosotros seguimos en esa tibieza, si nosotros seguimos sin tomar ese puente, porque nuestro Señor Jesús es el puente de restauración de nuestra relación con Dios. Si no tomamos y caminamos ese puente y profundizamos cuáles son realmente el camino seguro, firme, yo no voy a poder estar en la presencia de Dios y el Espíritu de Dios no habitará en mí, no actuaré y fácilmente vendrán las tormentas, las lluvias, los vientos y me sacarán del propósito. No seamos tibios, no seamos más tibios porque nuestra familia nos necesita, pero yo no puedo hacer nada por mi familia si yo no estoy firme. Porque yo no le puedo decidir por ellos. Yo lo único que puedo hacer es darle mi testimonio a ellos. Yo no los puedo obligar a que vayan a la iglesia, pero mi testimonio y mi amor por Dios, lo que Dios haga en mí, hará que ellos vayan a la iglesia, hará que ellos busquen a Dios, que quieran encontrar a ese Dios maravilloso. Porque es eso, estos son tiempos donde la gente necesita encontrar a Dios, porque hay dolor, hay tristeza, ansiedad, angustias, depresiones, enfermedades, hay problemas por cantidad. El Señor necesita que nosotros estemos firmes. Entonces, no es tanto ore y pida que pida, no, es déjate transformar por la palabra de Dios. Hay que hablar con Él y que Él nos indique, que nos enseñe, que nos moldee, que haga de su obra en nosotros y dejemos que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Permítetelo, princesa, permítelo, princesa. Príncipe amado de Dios, si estás escuchando también. Debemos escuchar, decidirnos, vincularnos y comprometernos. Investigar y profundizar, dejarnos impactar y moldear, empezar a actuar y mantenernos firmes y perseverantes en la presencia de Dios. Si tú caminas ese puente, si tú sigues la huella de Jesús, entrarás en la salvación y contigo tu familia, porque hay promesa. Que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salva. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este mensaje. Gracias, Padre eterno, porque grande es tu amor. Grande es tu amor por nosotros, Señor. Inimaginable es tu amor por nosotros, que a pesar de el sufrimiento que te causamos, de la traición, de la infidelidad, de todo lo feo que hemos hecho, de los desplantes que te hemos hecho,
mandaste a tu Hijo para salvarnos. Cuánto nos amas, Padre. Y no nos hemos dado cuenta de ello. Cuánto nos amas, papá. Porque papá Dios sí nos ama. Y nos amas tanto que respetas nuestra libertad de nuestras decisiones, así sean incorrectas, Padre. Y ahí seguirás luchando para que caigamos en cuenta, Padre. Qué amor tan grande tú nos tienes, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque las inseguridades, las heridas, los resentimientos, la soledad, el abandono, los abusos, los maltratos, tantas cosas vividas, Señor, no nos han dejado ver cuán grande es tu amor por nosotros, Dios. Nos hicimos ideas contrarias contra ti, Señor. Le hicimos caso al mal que nos seguía lastimando para dañar tu imagen de nosotros. Pero cuán grande es tu amor, Señor, que nos dice la oportunidad más hermosa que fue tu Hijo para que Él nos diera la libertad. Señor, sé que hoy me dices que escuche tu mensaje. Sé que hoy me dices. Y sé que ahora me pides que me decida, Dios. Señor, pon en el corazón de cada una de las personas que escucha este mensaje la decisión correcta. Que se decidan por aceptarte, Señor, en su corazón, así como nos invitas en el Apocalipsis. Que tú estás tocando a la puerta de nuestro corazón. Y que si nosotros abrimos nuestra puerta y te invitamos a entrar, Señor, tú entrarás y cenarás con nosotros. Porque es en la mesa del Padre donde nosotros somos sanos, Señor. Amado Jesús, tú eres nuestro puente. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón y te invitamos a entrar en nuestro corazón. Te invitamos a entrar en nosotros. Te reconocemos a ti como nuestro Señor, como el dador de nuestra vida, el que ha perdonado nuestros pecados, el que nos ha redimido del control que el enemigo ha tenido con nosotros. Señor, a ti te reconocemos como el Señor, el Maestro. Y hoy nos decidimos, amado Jesús, a seguirte, para que tú nos ayudes a restaurar nuestra relación con Dios Padre. Señor, que tus palabras sean claras para nosotros, que haya en nuestro corazón esa determinación, ese compromiso para investigar y profundizar en tu palabra. Señor misericordioso, que a través de ese estudio, de esa investigación y profundización de tu palabra, Señor, tú nos moldees, Señor. Tú nos impactes. Tú hagas que nuestra vida se enamore de ti. Que nuestra alma y nuestro espíritu te busquen constantemente. Que haya hambre y sed de ti, amado Jesús, en nuestra vida. Para que asimismo, siendo impactados y moldeados por ti, Señor, actuemos en la fe, Señor. Caminemos en la fe. Y que caminando en la fe, Señor, nos mantengamos firmes y perseverantes hasta alcanzar el día de la salvación, Señor. Hoy te damos gracias, amado Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Perdónanos por tanto daño que te hicimos, tanto dolor que te hicimos sufrir. Manténnos firmes, ayúdanos, Señor, te necesitamos para poder pasar por este valle y alcanzar el paraíso con nuestro Padre. Gracias te damos hoy, amado Dios y Rey. Y te decimos a ti, Padre eterno, gracias, papá. Gracias por tanto amor. Gracias por no querer perdernos, por no abandonarnos. Gracias, papá. Para ti la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo
y todo sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga confiando en el Señor. Nos vemos la próxima semana en este mismo momento, en este mismo canal. Cualquier cosa, ahí nos estamos hablando. Dios los bendiga.